actualización de la fecha Bienvenidos a todos. Vamos a cortar No nuestra se música. Cortamos la escucha. música ya. Y bueno, buenas tardes a todos. Estamos con materiales de construcción. Estamos cerrando ya el WhatsApp para aquellas personas que han enviado el trabajo, las preguntas que se les ha realizado, las que vamos a realizar en este momentito, ¿no? Vamos a realizar en este momento las preguntas que vamos a ir entonces a nuestro WhatsApp de forma rápida para recordar lo que se les había solicitado, ¿no? Vamos a ir de forma rápida. Habían dos preguntas sencillas. La primera que estaba enmarcada en ¿cuáles son los agentes bióticos y abióticos que atacan y degradan la madera? Ah, ya, ok. A ver, Saúl Cachuta, ¿estás acá, papá Saúl? Ah, está entrando Saúl en este momento. Vamos al siguiente. José Andrés, estás acá presente, ¿verdad? José Sí, Andrés. sí, sí, A ver, sí. José, explícanos un poco tus respuestas, por favor. ¿Qué son los Eh, los, agentes ag- bióticos? los agentes son los hongos y los insectos que debilitan a la madera durante el tiempo. Están los hongos xilófagos, hongos genios Cromógenos. y hongos de pudrición. Y Excelente. entre los insectos están los termitas americanas y los comunes y los Muy bien, muy bien, muy bien. ortolópteros. Sí, excelente, es una gran respuesta esa. Saben, de todas formas, a los que les interesa o les llama la atención, a ver dónde está, un momentito, a los que les llama la atención, esto también está esta información está también en el blog, pero en la materia de construcciones 3. Es una materia que ustedes van a llevar en séptimo semestre y es ahí donde se profundiza este tipo de información. Lo que acabas de expresar acá es cierto. Los agentes bióticos, lo vamos a poner acá para que quede claro, ¿sí? Los bióticos, y lo comentamos, si más no recuerdo, en la anterior clase, son aquellos que atacan la madera. Atacan la madera. ¿Y quiénes atacan la madera? En este caso estamos haciendo mención a los hongos, los xilófagos, los cromógenos, los hongos de pudrición. También tenemos acá los mohos, falta mencionar los mohos, ¿no? Y en insectos tenemos los coleópteros, aquí tenemos las termitas, tenemos uno de los de los mayores enemigos en la construcción, está las carcomas. Aquí no se menciona, pero ¿por qué las carcomas? Porque las termitas cuando atacan la madera dejan rastros de su ataque. Es decir, uno puede observar cómo la madera se va adelgazando o va empezando a aparecer alrededor de la construcción esta virutilla, ¿no? Virutilla acedín, que es producto de la degradación de la madera. Es decir, que el ataque de las termitas es posible observarlas. En el caso de los coleópteros, aquí cuando hablamos de las carcomas, no se puede observar porque el ataque es muy interno. Los insectos depositan sus larvas al interior de la madera y uno se entera de que tiene este ataque cuando ya sucede el colapso, es decir, internamente la madera puede estar hueca y eso hay que tomar muy en cuenta en construcción, ¿no? Muy buena tu respuesta, excelente la respuesta, está muy bien, ¿sí? Muy bien la respuesta. Inge, Sí, escucho. los coleópteros, se llama la cormica. Ah, no, la Carcoma, 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 sí. es la carcoma, ese es el más venenoso. A ver, ¿dónde estamos? Ok, ¿no? Y los abióticos, a ver, de los abióticos, háblanos un poco de los agentes abióticos. Eh, los abióticos son de la naturaleza, ¿no? Directamente que causan daños leves, eh, como el sol, la variación de temperaturas y el fuego. Variación de temperaturas y fuego. Sí, sí, estamos bien.
Pero ahí habría que complementar algunas cosas más, ¿ya? Y lo vamos a mencionar ahora con ustedes. Cuando hablamos de agentes abióticos, estamos hablando de todos los, vamos a poner acá, lo pongamos con nuestro marcadorcito. Los agentes abióticos ayudan, son los que degradan la madera. Ese es un tema muy importante. Aquellos que degradan la madera. Estamos haciendo énfasis. Los bióticos atacan, los abióticos degradan. ¿Cuál será la diferencia, José, entre atacar y degradar? ¿Qué piensas tú? Eh, ¿Qué crees? Atacar es, mm, ajá, no sabría explicar. Es un daño directo, ¿no? El daño, el ataque es un daño directo, frontal. En cambio, la degradación se produce con el pasar del tiempo. Efectivamente, puede que el ataque sea más profundo, sea largo el ataque, ¿no? Pero el ataque es directo. En cambio, la degradación se produce, es un deterioro muy pausado. Y ahí cuando tú mencionas el agua, está muy bien. Aquí vamos a complementar los agentes abióticos y vamos a poner que está la humedad, está el fuego. Vamos a poner también que otro agente que degrada son los rayos ultravioletas, los ultravioletas, ¿no? O los rayos UVs son que degrada, ¿ya? También de los rayos ultravioletas, además de la humedad, fuego, tiene que ver también como un agente que degrada la heladicidad y son agentes que van permitiendo que al interior de la madera puedan habitar los agentes bióticos. Eso es lo interesante de este tema, ¿sí? Los agentes abióticos van a permitir la habitabilidad de los agentes bióticos al interior de la madera. ¿Qué significa? Que si una madera está expuesta a agentes abióticos y bióticos, necesita de mayor protección si hablamos de estructuras en maderas, ¿ya? Una vez más, a ver, aquí lo voy a mostrar para aquellos que son curiositos y me parece siempre es bueno que uno empiece a curiosear. Acá se pueden ustedes a construcciones 3, aquí está construcción 3, y en construcción 3 ustedes van a observar todo, absolutamente todo lo que se habla en construcciones 3 está hablando de exclusivamente maderas y metales. Todo es. Entonces ustedes van a llevar un semestre completo de maderas y metales, ¿no? Aquí está, entramados. Y esta es justamente la pregunta 2. A ver, vamos a ver cómo les fue en la pregunta 2. Excelente tu respuesta, estimado José. Ya, muy bien la primera respuesta. Vamos a ver a la segunda respuesta. A ver, la pregunta era la siguiente. Decía, esquematiza los siguientes trabajos en construcción, madera y cerámica. Madera, en madera, ¿qué tenían que esquematizar? Entramados horizontales y verticales. En cerámicos, mampostería, atizón parado, tizón echado, soga parada, soga echada. Es decir, al decir esquematizar, decimos haga el dibujo con sus partes. Es lo que tenían que hacer. ¿Sí? Ok, el primero ha sido Saúl. Eh, bueno, vamos, los primeros no vamos a tomar en cuenta porque se les ha dado un poco más de tiempo, ¿ya? Eh, ah, pero vamos a ir viendo ya los últimos que eran los que tenían un poco más de tiempo. A ver, Norman. Norman, por favor, explícanos un poquito tu respuesta. Norman, a la una. Sí, ¿qué? A ver, Norman, explícanos tu respuesta, papá. Esto y lo que estoy viendo yo son los entramados. Ah, muy bien. A ver, Norman, explícanos tu respuesta, por favor. Ya encontré mucho de la madera, mucho, pero me pareció mucho y lo que me interesa de la madera, eh, ¿qué decía la pregunta antes de responder? Ay, ya. Los La entramados, ¿no es madera, cierto? ¿Qué son sí, los entramados, estimado Norman? eh, no sé, entremados, Ya, de no sé, inicio, para ayudarte una manito, los entramados
son armados, armados, ¿no? ¿Cómo armados? Ya. Ah, Son es los un... armados del cielo que empieza. A ver, sigue, te escucho. Es el armado de un conjunto de piezas. Si hablamos de madera, estamos hablando, y aquí vamos a ponerlo acá para que ustedes puedan verlo biencito, son pedazos de madera, por decirlo así, ¿no? En todo caso serían vigas de madera que se van armando uno de forma especial con la única intención de darle una función estructural a la madera. Y lo que Norman ha mencionado aquí está muy bien. Este que estamos resaltando resulta ser un entramado ¿en qué? Un entramado en madera, pero un entramado horizontal. Un entramado horizontal. ¿Por qué entramado horizontal? A ver, vamos a, un poquito lo movemos acá. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver acá esta partecita. Vamos a hacer el armado. Ok, todo esto lo vamos aquí a apuntar con unas flechas rojas. Estas son vigas. Y en madera, la construcción tiene nombres muy específicos. Por ejemplo, estas vigas se pueden llamar también soleras, soleras inferiores. Ya, estas son soleras o vigas, son trozos de madera gruesos, obviamente. Y sobre esto se va armando. Esta sería la viga principal. De aquí vamos a pasar ya al armado de las vigas secundarias. Lo ponemos eso con un color verde claro. Estas son las vigas secundarias. Las vigas secundarias. ¿Sí? Y para que esto no se mueva, se van colocando, lo vamos a poner con rojo, las cadenetas. Y estas cadenetas son pequeños trozos de madera que lo que están haciendo es impedir o, no, bueno, en todo caso, imposibilitar la movilidad de toda la estructura. Y esto es algo muy importante, ¿sí? En madera eso es algo muy importante. Y ustedes tienen que tomar en cuenta eso, por favor. ¿Sí? Repito una vez más. Interesante. Las riostras son elementos que lo que van a hacer es impedir que este armado se mueva en este sentido o en este sentido. Miren, si no tuviera este armado interno, esto podría moverse como una cajita de fósforo. Seguramente alguna vez a una caja de fósforo la desarmaron y se mueve con mucha facilidad a ambos lados porque las uniones no son fijas. Las riostras son... Sí, escucha, a ver. Las riestras se ponen solo en los bordes. Uy. Porque en la imagen vi que no tenía. En el centro no tenía riostras. Las riostras son elementos que lo que hacen es evitar que se forme. Puede ser en los costados, puede ser en toda la estructura. Diferentes tipos de riostras. Hay riostras metálicas, hay riostras en madera. En este caso, en el caso de las cadenetas que son los rojitos que hemos mencionado acá, esas son riostras. Están ariostrando la estructura, están haciendo la función de riostras, pero riostras en madera. Acá este celeste vendría a ser una riostra metálica, ¿no? Puede ser un suncho metálico que se hace para evitar que esto se mueva, o también puede ser un suncho polimérico. También para evitar que todo esto se mueva se puede colocar una placa de madera. Entonces, es todo un sistema estructural. Obviamente es una materia que a ustedes les está abriendo todo el mundo de posibilidades en construcción, por eso se llaman materiales de construcción. Y que ustedes tengan este conocimiento básico les va a permitir ahondar en el tema conforme sea su preferencia en la construcción, ¿no? En nuestro medio necesitamos mucha construcción en madera y eso es importante mencionarlo. Una vez más, para aquellos que son curiositos, pueden ingresar directamente acá, ¿no? Acá al blog que tienen ustedes también y se van donde a buscar acá en la parte que dice construcción 3. Y acá en construcción 3, acá es donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con construcciones en madera, desde las definiciones, agentes abióticos, bióticos, fundaciones en madera, características, ¿no? Es todo un mundo, pero es un mundo maravilloso, ¿ya? Ok. Excelente tu respuesta, Norman. Te has acercado y está muy bien. Algo interesante, tú mencionas aquí los entramados horizontales, que son los del piso, y los verticales, que son los de los muros.
¿sí? Los de los muros. Por eso ahí te has aproximado bastante. Ahora, tizón parado, tizón echado. A ver, vamos a ver, ¿quién quiere contestar esta consulta? ¿Qué es tizón, qué es soga? ¿Quién se anima a hacer esa respuesta? A ver, los que están presentes. ¿Alguien? 5, 4, 3. No lo escucho, Inge, pues. A ver, una vez más, ¿ya? A todos. Eh, ¿Quién de ustedes, a quién de ustedes les agradaría contestar en este momento qué es tizón, qué es soga? ¿Saben esa respuesta? No, A ver, les voy a llevar, vamos a ir rápidamente a buscar Inge, aquí en la red. A ver, escucho, sí, ¿cuál es tu consulta? antes una pregunta, en el entramado vertical, Sí, ¿qué de diferencia es solera aserrada o solera de guada? ya. Buena tu pregunta. A ver, primero déjame hacer este trabajito. Vamos a tomar esta pequeña capturita para entenderla bien. ¿Ya? Ahora sí, vámonos a nuevamente acá. Decías, ¿cuál es la diferencia entre una Solera solera? de guada y la otra es Aserrada. aserrada. Ya. Vamos con la siguiente respuesta, para que entiendas de forma clara. Si hablamos de madera, y esto lo comentamos también en clases, en madera nosotros tenemos las siguientes características. Hay madera aserrada. ¿Y la madera aserrada de dónde se obtiene? Esta se obtiene directamente del tronco. La madera aserrada se obtiene directamente del tronco. Y la madera prensada, que es la que también tú estás mencionando, porque tiene otros nombres, ¿sí? Es la madera que no se obtiene del tronco, se obtiene de los restos del tronco, los restos del árbol, pondremos, ¿no? De los restos del árbol. Ya, ¿Cómo de ya los entiendo. restos? Estamos hablando de la raíz, estamos hablando también de la parte de la copa, de las ramas, ¿no? Y esta madera, de esta madera es la que se obtiene tablas. Ustedes han visto que hay unas pequeñas placas, ya ni siquiera tablas, sino placas. Son placas que lo que hacen es reúnen todo el acerrín y los restos y lo van prensando. Por eso se llama madera prensada, ¿no? Porque van prensando. Se trabaja una prensa entre capas. ¿Capas en qué sentido? Son capas, uno que sería restos y el otro que sería pegamento. Es decir, hay pegamentos, de esto, pegamento, y de estas placas que aprovecha toda la madera, se pueden realizar estructuras. Es más, hay vigas que se realizan exclusivamente con madera prensada. ¿Cuál es el gran problema de la madera cerrada? Es que depende exclusivamente del largo del tronco. Y si ustedes me dicen que podemos tener troncos de una misma altura, esto es muy poco probable. Según la especie maderera, hay maderas que crecen un poco más que otras y obtener troncos de las mismas alturas es un poco complicado, ¿sí? El aserrado de madera tiene una tecnología que es muy interesante, es decir, es agarrar, descortezar, sacar toda la corteza, ir trozando las maderas en los mejores cortes para obtener las mejores alturas. Pero como las alturas de los árboles van variando, entonces es complicado trabajar con madera cerrada. Lo que hace ahora la construcción es apuntar a la madera prensada, pero como se tienen placas que están prensadas, ¿no? Maderas, placas, se pueden hacer diversidad de productos. Los muebles que se venden, ¿no es cierto? Mueblecitos en madera, que ahora incluso tienen revestimiento cerámico, algunas tienen lavadores, eh, etcétera, ¿no? Son exclusivamente hechos de madera prensada, ¿no? Ya no hay de madera cerrada. Y la madera prensada se ha vuelto una gran opción en la construcción. Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta. ¿Ok? Bien. Ya, Entonces, a ver, vamos a irnos directamente para poder entender esto. Vamos a abrir una hojita de... ya, vámonos a ver a una hojita en blanco, en Word. Aquí está. Este es un ladrillito, ¿sí? Pongan atención bien a la siguiente explicación. Este ladrillo está en la siguiente posición. Está parado,
¿No es cierto? ¿Podría echar el ladrillo? Sí, claro que se puede echar. Yo voy a usar el ladrillo. Ahora el ladrillo está echado. ¿Se están dando cuenta? ¿No es cierto? Está echado. ¿Se entiende la diferencia, estimado José? ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien, ¿no? Ya saben. Esto es echado ahorita. Esta es la posición que está echada. Esto es echado, ¿no? Esto es echado y esto es parado. Ok, muy bien. Esa primera ya está entendida. ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? Como ya tengo en cuenta que es parado y que es echado, ahora vamos a hacer el siguiente trabajito. Quiero que miren esta carita, esta cara. Y esta cara la vamos a copiar aquí abajo, ya de forma rápida. Copiamos esa carita. ¿No ven? Ahí está. Sí. Esta carita, miren, esta punta está acá. Esa es la punta. Esta otra punta está acá. Muy bien. Esta es la posición a tizón. Es decir, si cuando les digan a ustedes, quiero un muro a tizón, ustedes dicen que quieren un muro grueso, grueso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el armado a tizón? El armado a tizón sería así. Yo voy a agarrar, lo vamos a poner en rojito eso que vienen. Aquí agarro, ya, vamos a directamente la estructura. Ya, esto, muy bien. Agarro voy a colocar otro a su ladito, igual. Aquí coloco otro a su lado. Otro a su lado. ¿Se está dando cuenta? Ese es tizón. El muro es grueso, ¿verdad? Ese es tizón. Absolutamente todo este muro, ¿no? Está a tizón. ¿Por qué está a tizón? Porque está tomando el lado más largo. Este largo del ladrillo está así, este lado. El muro va a ser grueso. ¿Se dan cuenta? Eso es tizón. ¿Cuál es el problema? Que yo voy a poder ver en la pared, ¿no es cierto? Estoy viendo un lado, por los huequitos yo puedo ver de un lado al otro lado, entonces el muro se va a poder ver. Que aquí le haga un reboque y demás, eso no es problema, pero lo que estamos usando nosotros es justamente el armado a tizón. Esto es tizón. Entonces puede existir tizón parado, y también puede haber tizón echado, ¿no es cierto? ¿Se entiende, verdad? Puede haber tizón. Este sería tizón parado. ¿Cómo te sería tizón echado, Inge? El tizón echado podría ser así. A ver, un poquito esto vamos a reducir. Un poquito más, lo reducimos solamente para hacer echar. El tizón parado, tizón echado, sí. Lo voy a lograr y listo. Igual, ¿sigue siendo tizón? Sí, sigue siendo tizón. Porque lo único que estamos haciendo nosotros es, en vez de parar, estamos echando el ladrillo. Igual voy a armar en tizón. Eso es tizón echado. Este primero que hemos visto, el que estaba antes era el tizón parado. Ahora está en tizón echado. ¿Se entiende, estimado José Andrés? ¿Está clarito? Sí, sí. Muy bien, eso es tizón. Ahora, ¿cómo es soga? En soga, lo que yo voy a hacer ahora es aprovechar el largo, es decir, yo voy a aprovechar este largo del ladrillo, este largo voy a aprovechar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Esto que ya tengo como tizón y soga, lo voy a borrar, esto vamos a borrar, ahora vamos a hacer en soga. Borramos esto, ya hemos borrado esto, ya sabemos que hay parado echado, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Ok. ¿Cómo sería en soga? En soga va a ser así. Ya. Estoy usando la parte más larga. La parte más larga. A ver, vamos. Esto vamos a dar la vueltita. Muy bien. Ok. Entonces, ahora el ladrillo va a estar en esta posición. Eso es soga. Eso es soga. ¿Se están dando cuenta? ¿Qué estoy utilizando? Estoy usando el lado más largo. Entonces, aquí el muro va a ser mucho más delgado. Aquí voy a comprar un tizón. En tizón era así, ¿no es cierto? Este era tizón, este es soga. ¿Cuál es la gran diferencia? Aquí, por ejemplo, si vemos,
En tizón ya no se ve de un lado a otro porque los huecos están en esta posición. El huequito me está sirviendo para que ingrese acá el mortero, va a ingresar el mortero, entonces va a haber una buena adherencia entre ladrillo y ladrillo. Eso es en soga. En tizón no era posible porque los huecos estaban a este lado, ¿verdad? Por eso hay ladrillos especiales para la formación en tizón, que es este, y en soga, que es este. ¿Sí? Eso por favor tomen muy en cuenta. ¿Qué vamos a poner? Esto es soga y este es tizón. Tizón. ¿Sí? Para que tengan muy en cuenta, soga y tizón. Entonces, ¿podrá haber soga parada, soga echada? Sí, no hay problema. Va a haber tizón parada, igual como había tizón parado, tizón echado, también puede haber soga parada y soga echada. En soga echada es un poquito más grueso el muro, pero no es tan grueso como tizón. Ah, entonces, ¿qué ladrillo podríamos emplear para tizón? Porque en tizón, cuando uso tizón, me van a ver las personas que caminen por fuera de casa, van a ver qué cosa hay dentro de la estructura. Entonces, para eso nosotros vamos a emplear este tipo de ladrillos. Vamos a utilizar los ladrillos, aquí ponemos 18 huecos. Ese es el ladrillo que nosotros vamos a emplear, el 18 huequitos. Este es el ladrillo por excelencia para armado en tizón. Lo que ustedes pueden observar en esta estructura, no Los hay gambotes. ninguno de los lados, exacto, gambote. Ojo, y recuerden, no existe machón. En ingeniería no existe machón. El machón es un término muy mal estructurado. El nombre correcto es columna. En ladrillos es lo mismo. Gambote es una expresión para un ladrillo macizo sin huecos. Cuando tú veas un ladrillo sin huecos, es un ladrillo gambote. Este es el término correcto, según la normativa boliviana, este es el nombre de este ladrillito, es ladrillo estructural, porque este incluso va a soportar mayor carga, más peso va a soportar, y puedes observar aquí no hay huecos, ¿no es cierto? No hay ningún hueco. Esto puede ser tizón y soga, no hay problema. Pero podría emplearse esto echado parado, eso tienen que analizar ustedes también. ¿Ya? Está clarito, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, esas respuestas tenían que dar ustedes. Vamos a ver el que más se ha acercado. Aquí, San Ginés, Juan, ya está más o menos. Pero, ay, Inge, yo le hice en letra, pero está allí. Se ya, nota. ok, listo, eso vamos a ver. Pero mira, soga, ¿cómo van a poner soga? No, ¿qué les pasa? Dios mío. Ya, 20, ya, ok. Bueno, de todas formas, ya están aprendiendo. ¿Listo? Ya saben qué es tizón, ya saben qué es soga. Bien, vámonos entonces ahora a la presentación del día de hoy. Excelente para las respuestas que han sido coherentemente devueltas, ¿no? Hoy vamos a hablar exclusivamente de materiales poliméricos. Y en polímeros, de inicio vamos a decir lo siguiente. Polímeros se caracterizan por tener una estructura muy especial. Y aquí vamos a mencionar lo siguiente. Ustedes recuerdan, si observan, si hacemos memoria, ¿no? Teníamos esta característica, dijimos que era propia de los metales, ¿no? Los metales va a tener una ordenación atómica de esta forma, que es muy coherente, podríamos decir incluso entre comillas, perfecta. Los cerámicos tienen esta estructura cristalina, ¿no? Qué interesante. Esta estructura hemos comentado que le permite a los cerámicos incluso soportar altas temperaturas, ¿no? Que se aprovecha también muy bien en la construcción de hornos. Los polímeros tienen esta forma. Ustedes observan, no existe un orden como en los metales o en los cerámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los polímeros no tienen, aquí ponemos, la estructura es amorfa, ¿sí? No hay una estructura definida, no existe una estructura cristalina definida en los polímeros, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir de los polímeros? Los polímeros podemos decir que van formando cuerpos en formas de Z. Miren, yo voy a agarrar, son cadenas, ¿sí? Son cadenas. Y estas cadenas
lo que hacen es unirse unas a otras, se van enlazando químicamente, obviamente, pero no son estructuras definidas como los polímeros, o como los cerámicos o los metales. Aquí, por ejemplo, mira, tenemos otra cadenita, ¿no? Aquí tengo otra cadena y también van formando. La formación es, si ustedes observan bien, más o menos se aproxima a una Z. Esos son los polímeros. Y por eso decimos que su estructura es amorfa. Ya, acuérdense muy bien de eso. ¿Qué más podemos decir de los polímeros antes de irnos al corte? Podemos decir también de los polímeros lo siguiente. Los polímeros tienen un origen, aquí ponemos, el origen puede ser natural o sintético. Natural o sintético. Al decir sintético, ¿qué estamos queriendo decir? Que tienen su origen en laboratorios. En este caso, ¿cuál es el laboratorio o la industria que permite la generación de polímeros? La petroquímica. Petroquímica. Es decir, que nosotros podemos obtener polímeros de los derivados del petróleo. ¿Sí? Se puede obtener ese tipo de productos. Y ha sido un gran desarrollo en la construcción. De polímeros tenemos que entender de inicio lo siguiente. Esto es un mero, es una cadena. ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre polímeros? Polímero viene del mero. Mero que es una unidad. Poli, que significa muchas unidades. Ah, ya. Por ejemplo, esta es la estructura del famoso PVC. PVC. ¿Qué es el PVC? Es el polivinilcloruro. ¿Cuál es el mero del polivinilcloruro? Es el vinilcloruro. Este es el mero. Vinilcloruro. Y como son muchos vinilcloruro, 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 son polivinilcloruro. Por eso es polímero, PVC. Repito una vez más, el mero es el vinilcloruro. Este es el merito. Vamos a saltarlo bonito. ¿Ya? Este vendría a ser el mero. El mero es el vinilcloruro. Listo. Ese es el mero. Y como yo quiero tener muchos meros, entonces voy a polimerizar y tengo el polivinilcloruro. Tengo vinilcloruro, vinilcloruro, vinilcloruro. Y estos se van enlazando obviamente por enlaces químicos, ¿no? Se van enlazando uno con otro, uno con otro, uno con otro, etc. ¿Sí? Pasa lo mismo con diferentes polímeros. Este es el propileno, este es el polipropileno, que también tiene su uso en la construcción, el polipropileno. Ya aquí lo vamos a encapsular con un colorcito diferente. ¿Sí? Lo encapsulamos con este colorcito, ¿ok? Y esa es la forma. Este es el polipropileno. Aquí pondremos el polipropileno. ¿Ya? Eso es importante que ustedes sepan como ingenieros civiles, porque ¿de qué depende el uso en la construcción civil? Dependen las características físico-químicas y físico-mecánicas de los meros. Uno de los más empleados en construcción, bueno, se emplea bastantes polímeros en construcción porque ha venido a reemplazar al metal. Es el PVC, el polivinilcloruro. Es más, en algunos casos está reemplazando al hormigón. ¿Al hormigón, ingeniero? Sí, ¿en dónde? En la construcción de todos estos sistemas de alcantarillado. En el alcantarillado antes las estructuras eran de hormigón, pero ya no se emplean. ¿Por qué? Porque cuando existen colchones en el suelo, una mala presión o excesiva presión, el alcantarillado se parte. En cambio, el polímero tiene mejores resistencia mecánica. Ok, como esto ya hemos mencionado, y estoy seguro que ustedes han entendido, vamos a ir a la siguiente, la clasificación. Y si hablamos de clasificación, hay que hacer mención a 3 grupos importantes en polímeros: los termoplásticos, los elastómeros y los termoestables. Esta es una forma de clasificación. La primera ya la mencionamos, ¿recuerdan? Dijimos que hay polímeros sintéticos y polímeros naturales. Dentro de los polímeros sintéticos, la clasificación, bueno, sintéticos y naturales obviamente, tenemos esta otra clasificación en termoplásticos, elastómeros y termoestables. ¿Y en qué se caracterizan? Ya.
De inicio quiero que vean bien la forma en cual están teniendo su unión. Es decir, el tipo de red que están formando. Miren, el termoplástico son redes que se pueden alargar. La red más densa es el termoestable y el elastómero son redes, pero existe bastante espacio entre red y red, entre cadena y cadena. ¿Y eso en qué va a incidir? ¿Esto por qué es importante? Porque según los enlaces se obtienen diferentes propiedades. Obtienen diferentes propiedades. Se obtienen diferentes propiedades. Entonces, ya volviendo una vez del pequeño descanso que vamos a tener, porque el Zoom no nos puede dar más tiempo, vamos a hablar qué es un termoplástico, qué es un elastómero, qué es un termoestable y cómo se emplea esto en construcción. ¿Sí?